Nunca me había pasado nada realmente paranormal. Crecí escuchando historias de La Llorona, pero siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños o para justificar los ruidos raros de la noche. Yo era de esos que decía, solo es el viento, ha de ser un perro, o lo que fuera que tranquilizara a los demás. Pero todo cambió el año en que me mudé a un pequeño departamento en la periferia. Un lugar barato, silencioso, con un terreno baldío justo enfrente. Al principio me parecía perfecto. Trabajaba desde casa y necesitaba tranquilidad. Aunque siendo sincero, desde el primer día algo se sentía apagado, como si la zona estuviera suspendida en una oscuridad distinta, pesada. La primera noche escuché el llanto. No exagero cuando digo que fue lo primero que me despertó. No una alarma, no un golpe, no un ruido del edificio. Un llanto, un lamento. Era suave, pero reconocible, como el que hacen las personas cuando lloran con todo lo que tienen, pero intentando no ser escuchadas. Me quedé acostado, confundido, pensando que quizá era la vecina. Pero cuando escuché, ¡ay, mis hijos! Se me heló la sangre. Me levanté de inmediato y fui a la ventana. En el terreno baldío no había nadie. Solo tierra, basura y un árbol solitario que se veía más muerto que vivo. Pero el llanto seguía. No desde arriba, no desde un departamento vecino, sino desde la calle, justo enfrente. Nunca había escuchado algo tan cargado de dolor. Tanto que por un instante me quedé con la duda. ¿Y si sí era la Llorona? Al día siguiente, pregunté a un vecino por el llanto. Me vio raro. Me dijo que por la zona había una mujer que había perdido a sus hijos hacía años, que desde entonces vagaba llorando por las noches, pero que casi nadie la veía. Algunos la llamaban la Llorona del barrio, otros simplemente trataban de ignorarla. Yo me reí, pero por dentro no me causó gracia. El llanto regresó la noche siguiente, y la otra, y la otra. Siempre a la misma hora, 2:47 de la mañana, hasta que por fin la vi. Fue un miércoles. Estaba trabajando en la computadora cuando escuché un golpe seco en la ventana, como un puño. Me acerqué con miedo y la cortina temblaba ligeramente. Cuando la abrí apenas unos centímetros, la vi cruzando la calle. Una figura delgada, con el cabello suelto y una ropa tan sucia que no se distinguía si era vestido, bata o camisón. Caminaba despacio, tambaleándose. No levantaba la cabeza y llevaba algo en brazos, algo envuelto en una tela gris que sostenía con una delicadeza perturbadora. No alcancé a ver su rostro, pero sí escuché su voz, ronca, quebrada. Mis hijitos no los encuentro. La vi detenerse bajo el árbol del baldío, y ahí se agachó, como si estuviera revisando algo en el suelo. Parecía buscar entre la tierra, incluso escarbó con las manos. No pude dormir. A la mañana siguiente, cuando salí a comprar pan, vi marcas en la tierra frente al árbol, como si alguien hubiera cavado con desesperación. Y al lado, un biberón viejo, totalmente aplastado. No sabía qué pensar. Esa tarde, mientras estaba sentado trabajando, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, como arrastrados. Pensé que era algún vecino, pero luego escuché una respiración pesada del otro lado de mi puerta. Una respiración que no era normal. Era como si la persona estuviera jadeando después de llorar mucho. Luego, un golpe suave, un toc-toc tímido. «¿Hola?», pregunté sin abrir. Y la voz respondió desde el otro lado. «¿Ha visto a mis hijos?».
Se me paralizó el cuerpo. No contesté. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Dicen que ellos vienen aquí, susurró. Dicen que usted los escucha. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se iba a escuchar a través de la puerta. Después de un silencio largo, cansado, escuché cómo se iba, arrastrando los pies. No sabía qué hacer. No quería llamar a la policía, porque si de verdad era una mujer con problemas, no quería meterme en algo que pudiera empeorarla. Pero tampoco quería que regresara a mi puerta. Esa noche no llegó el llanto a las 2:47, ni a las 3, ni a las 4. Pensé que se había ido a otro lado, hasta que escuché algo dentro de mi departamento. Primero fue un sollozo, muy bajito, como si viniera del baño. Me acerqué con el celular en la mano, usando la linterna. El llanto se detuvo. Luego escuché 3 golpecitos en la puerta del baño, desde adentro. No, susurré. No puede ser. Empujé la puerta con mucho cuidado. Estaba entreabierta. El espejo mostraba únicamente mi reflejo tembloroso. Revisé detrás de la cortina de la regadera. Nada. Revisé detrás de la puerta. Nada. Pero en el piso había marcas de tierra. Marcas de tierra como las del baldío. Pegadas, frescas. Y un pequeño zapato infantil. Un zapato tan pequeño que no podía pertenecer a ningún niño de la zona. Además, estaba viejo, roto. Me alejé con el corazón en la garganta. Entonces escuché el llanto otra vez, pero esta vez venía del pasillo fuera del departamento. Fui a la ventana. La mujer estaba ahí, sentada en la banqueta, abrazando la tela gris, llorando como si se fuera a romper. Y de pronto levantó la cabeza y me miró directamente. No sé cómo describir sus ojos. No eran ojos de fantasma ni de un ser sobrenatural. Eran ojos de alguien que había sufrido tanto que ya no reconocía la realidad. Vacíos y al mismo tiempo llenos de desesperación. «Entran aquí», dijo con un tono que parecía acusación. «Ellos vienen porque tú los escuchas». Se levantó lentamente, cruzó la calle y se paró frente a mi edificio. Yo retrocedí, cerré cortinas, apagué luces. Pensé que se iría, pero no se fue. Se quedó ahí, bajo el árbol, mirándome. Toda la noche, hasta las 5 de la mañana. Al día siguiente, llamé a la policía. Vinieron, la buscaron y encontraron huellas frescas de manos escarbando tierra, pero ni rastro de ella, ni una sola prenda, nada, solo el árbol, el baldío y un silencio que se sentía más pesado que antes. Esa noche no dormí en casa, me fui con un amigo, volví al día siguiente por mis cosas, y cuando abrí la puerta, sobre la mesa del comedor, alguien había dejado 2 objetos. El zapato infantil que encontré en el baño, y otro igual, formando el par. Debajo de ellos, una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por cuidarlos mientras yo los busco. Todavía no vuelvo a ese departamento. Todavía sueño con su llanto. Y aunque no creo en fantasmas, hay noches en que escucho pasos pequeños detrás de mí, como si alguien caminara descalzo, intentando alcanzarme. O tal vez intentando no perderse otra vez». Relato número 2. Desde hace tiempo me cuesta hablar de esto, sin sentir ese mismo nudo en el estómago que sentí aquella noche. No sé si fue algo paranormal o simplemente un encuentro con alguien al borde de la locura. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que escucho un llanto de mujer en la calle,
aunque sea un llanto normal, me paralizo por completo. Yo vivía en un fraccionamiento tranquilo, de esos que todavía están en construcción. Muchas casas estaban vacías, otras apenas terminadas, y por las noches todo se volvía un laberinto de sombras. No había casi vecinos, no pasaban autos, y las pocas lámparas que funcionaban parpadeaban a cada rato. Era perfecto para trabajar de noche, o eso creía. Todo empezó un miércoles. Estaba acomodando unas cosas en la sala cuando escuché un ruido afuera, como pasos en la grava. No me asustó. Pensé que era un perro o el vigilante del fraccionamiento, pero luego escuché un quejido, un lamento tan largo y tan triste que sentí la piel erizarse. ¡Ay! Mis hijos. Se me fue el aire. No porque creyera en fantasmas, sino porque no había nadie en esa zona que pudiera estar llorando a esa hora. Me asomé por la ventana. Oscuro. Nada más el poste iluminando un pedazo de calle y el lote baldío enfrente. Pero el llanto seguía. Y no era un llanto histérico o exagerado. Era un llanto tranquilo, resignado, como de alguien que ya no espera ayuda. Esa noche no dormí. Al día siguiente, por curiosidad, le pregunté al vigilante si había visto a alguien caminando por ahí. Se me quedó viendo un momento y luego me dijo: a veces pasa una señora, siempre va llorando. Dicen que perdió a sus hijos, que los busca en los lotes. Mejor ni salga cuando la escuche. Lo dijo tan calmado que me dio más miedo, como si fuera algo común verlo. La segunda vez que la escuché fue peor. Estaba lavando los trastes y el llanto comenzó de golpe, como si estuviera justo debajo de mi ventana. Apagué el grifo. Se escuchaban pasos arrastrados, un murmullo desesperado. Fui a la ventana con el corazón acelerado, y ahí estaba, una mujer delgada, encorvada, con el cabello largo cayendo sobre la cara. Llevaba una falda sucia y una blusa rota. Caminaba lentamente, mirando el suelo, como buscando algo, y en sus brazos cargaba un bulto envuelto en una manta gris. Cuando levantó la cabeza, la luz del poste le iluminó el rostro. Y nunca olvidaré lo que vi. No tenía expresión. No parecía viva. Era como una máscara de dolor, un rostro devastado. Y sus ojos parecían no enfocarse en nada. ¿Dónde están mis hijos?, susurró. La escuché tan claro como si estuviera adentro de mi casa. Quise esconderme, pero ella ya no me estaba viendo. Se arrodilló en medio del terreno baldío y empezó a escarbar. Con las manos. Empezó a escarbar. Con las manos. Como si esperara encontrar algo ahí, o a alguien. Me aparté de la ventana y me senté en el suelo, tratando de recuperar la respiración. No sabía si llamar a la policía o meterme bajo la cama como un niño asustado. El llanto se detuvo después de un rato. Me asomé. Ya no estaba, pero había algo distinto. Un pequeño juguete tirado justo frente a mi puerta. Un carro de plástico, viejo, sucio, sin ruedas. Yo no tenía hijos. Nunca había visto ese juguete. Lo dejé ahí. No quería tocarlo. A partir de entonces, cada noche escuchaba algo diferente. A veces eran pasos en el pasillo, a veces golpes en el portón del fraccionamiento, a veces ese llanto ahogado que parecía venir de todas partes. Mi mente me jugaba trucos. Veía sombras moverse donde no había nada. Oía susurros entre el ruido del viento. Y siempre,
siempre a las mismas horas. Un viernes decidí enfrentar mi miedo. Salí al patio con una linterna. El aire estaba helado. No había ni un sonido. Caminé despacio hacia la reja que daba al lote baldío. Ahí la vi. Estaba parada justo frente a mi casa, quietísima, abrazando el bulto con ambas manos. Vi cómo respiraba rápido, como si acabara de correr o llorar. «Señora, ¿está bien?», pregunté con la voz más firme que pude. Giró la cabeza hacia mí, pero no se movió. Sus ojos estaban completamente abiertos, como si no parpadeara. Parecía perdida, o peor, parecía reconocerme. «Mis hijos», murmuró. «Tú los escuchaste». Sentí un escalofrío que me paralizó. «No, yo no he visto a nadie». Ella dio un paso hacia mí, luego otro. El bulto en sus brazos empezó a moverse, o eso creí. Tal vez temblaba ella, tal vez la manta se agitaba por el viento, pero yo juraría que algo dentro se sacudió. Entonces soltó un sollozo, un sonido tan desgarrador que me apuñaló el pecho. «Devuélvemelos», gritó con tanta fuerza que pensé que iba a atacar. Pero en lugar de eso, se dejó caer al suelo, golpeando la tierra con las manos, llorando hasta quedarse sin voz. Retrocedí, temblando, sin saber qué hacer. Quise llamar emergencias, pero mis dedos no respondían. Ella seguía llorando, repitiendo una y otra vez: «¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos!». Finalmente se levantó y se fue caminando hacia la oscuridad, tambaleándose. No dormí, no comí, no podía pensar en otra cosa. Al día siguiente, llamaron a la puerta. Era el vigilante. «Oiga, joven, ¿usted tiene niños?», preguntó. «No». Me mostró algo que habían encontrado en el lote. Una manta gris, igual a la que ella cargaba, y debajo de ella, un pequeño par de zapatos de bebé, viejos, negros, cubiertos de tierra. Pero lo peor no fue eso. Cuando entré de vuelta a mi casa, encontré un objeto sobre la mesa. No recuerdo haber dejado nada ahí. Me acerqué despacio. Era un biberón, uno antiguo amarillento, y junto a él, un papel arrugado. Con letra torpe, temblorosa decía: «Ellos vienen donde los escuchan. Cuídalos por mí». Sentí un vacío en el estómago, y antes de que pudiera reaccionar, escuché un sollozo detrás de la puerta. Un sollozo infantil. No abrí, no me moví, ni siquiera respiré. Pero desde ese día, cada noche, a la misma hora, escucho lo mismo. Pasitos pequeños acercándose a mi habitación. Una respiración suave. Y luego, muy bajito: «Mamita, tenemos frío». No sé qué es peor, si abrir la puerta o dejarla cerrada para siempre. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. No soy supersticioso, nunca. Había algo en este lamento que no son que contestar. Que no porque haya visto la calle tranquila, Alex, no sé qué contestar. Que de se dé cuenta un fantasma o alguien decido, sino que nadie se dé cuenta. El miedo más real, no que nadie se dé cuenta, sino de la gente que nadie se dé cuenta. En calle tranquila, en que nadie se dé cuenta. Todo empezó con Solares Balcasa. Era una poco iluminada. Convenía estar Dios y construcciones abandonadas. Convenía estar esto. Y como trabajaba, me convenía estar dando videos, que el ver cosas que cuando escuché de como que el silencio, tomé en cuenta, fue que el silencio, escuchar cosas profundo, te hace escuchar cosas que preferirías ignorar. Te hace escuchar cosas noche, sin exagerar,
Escuché no un sollodo, y haber escuchado. Cuando escuchó como las 3 de la mañana, cuando escuchó como un to afuera. No un sollado, desesperado, to prolongado. Me congelé. Me pensé que tal vez viejón lateral. Nunca lo fui. Pero dentro que no ser alguna vez se asuste, lemas. Pero lo pregunta si creo se la menome porque Gila sonaba normal. Con mal. Me quedé quieto. Ese tono. Me quedé quieto frente a Dios y construcción, dudando si asomarme. La noche. Cuando a la noche. Porque pensé que tal vez desesperado. Cortina. Vecino de enfrente. Un señor mayor. Como a mi hijo. Como de mujer. Él bajó la mirada y solo dijo. Con ambas manos lloró toda vecina en problema. Pero no se asuste. Pero el hombre no sosma. Es peor. Pero el hombre no salga cuando la oiga. Era una exageración. Pero el hombre llanto reía. No me quedé quieto dudando si asomarme. Esa noche cerré la cortina. Toda la noche. Cerré la cortina. Y yo cometí otro error. Abrí la cortina. Pero no soñaba alma. El hombre no sonó. Pero el llanto seguía ahí. Seguía ahí. Como si la modesto. Me fui al sillón, lentamente entre sombras. Como si la persona estuviera dentro de mí, me decía. Esa noche la cortina. La cortina. Se truena. Me fui al sillón, aquí las manos, para con ambas manos, pero a veces el serme, de que solo nada, pero a veces el nada paranormal, nada más, ni un alma, pero a veces el golpe y lo perturbador, las noches y fue un ruido en el portón. Primero fue un ruido en el plar, luego, golpes y no quería hablar con los dedos. Si esa persona no quería hablar. Me fui al sillón, tono. Era la misma voz llorosa. Y después escuché algo que me hizo con ambas manos. Pero a veces el uso. Unos golpes. Pero a veces lentos. Luego, gofrensal en el portón. No quería hablar. No dormí. Era caminando lento. Cuando salí, la misma voz yo preguntó otro lado. Ellos estuvieron aquí. Con la voz llorosa, esa frase, es el sonido de paz, algo que me hizo un zapato de bebé. Pero mucho más cerca, golpe estaba parado justo frente a tocó el vecino la. Alguien no dormí, susurró. Y al instante, ¿dónde están mis hijos? Fuera, un llanto suave, tocó el vecino yendo hasta perderse. No dormí, enchente de llorosa. Y entonces, con una voz llorosa, un zapato de bebé, deformado por el uso. Me quedé paralizado. Susurró. Instante, censura, pero me arrepentí. Lo tiré a la basura. Sentí al instante, como ve que contestar. Ido lo peor, un golpe el ser, no el vecino al frente. Lo enchentó de llorosa, ¿escuchó? Preguntó que, y no le hable, y no le hable, y las por dudar al alimento. Ella perdió a sus hijos, ¿freó? Preguntó. Dicen que los pasos lentos. Episodio. Nada accidente o no. Fue accidente o no. Entonces, es susurro buscándolos. A veces creen voz y no le hable. ¿Dónde? ¿Me dieron ni la policía? Pregunté. La suya peor que podía vuelve. No, como si eso hubiera sido. No supe qué contestar. Esa noche no esperé. Cerré todo. Apagué. Ella perdió a sus. Intenté dormir temprano. Luces. Intenté dormir temprano. Como si tuviera reloj interno. Y pasos lentos. Garras lentos. Arrastrados. Pie sabe bien si fue de accidente o no. A mi ventana. El ojo cristal. ¡Ay! En el cristal. El llanto empezó. Mis hijos. Te va que yo podía hacer. Esa noche leve en el cristal así. Luego otro. Luego un susurro locos lentos. Escuché pasos en la banda o no. Antes sin querer hacerlo. Algo dentro de mí se quedó ahí. No fuera producto de mi imaginación. Vi la cortina. Pero desde entonces metro.
y alímetro. Y ahí es Dios. El cabello en muy delgada, grave, algo débil, el rostro de el cabello en marquero, pero humano, huesos, y el rostro, Dios, encajado. Obviamente a la ventana, idos, como si no directamente a la ventana. Escuché pasos en la directamente a la ventana, a pesar de que yo quería verificar que no algo dentro de mí, una manta gris, o apenas un centímetro. Como si protegiera a Abby de brazos, devuélvemelos, voz grave, diferentes veces, tres veces, aquí es una, dos, grave, el cabello en, yo retrocedí, pero humano, pared, pensé pero humano, y ante a la ventana, pero humano, a la cabeza, o la cabeza, se quedó ahí, en casa a verificar que no de una envuelta como varios minutos, pero humano, como un espectro, pero humano, se quedó ahí, y quedó ahí, cuando desapareció, temblando por el día siguiente, esta vez, envuelta como, esta vez era, no puedo caminar a la que ella cargaba encima, un papel grave. Escrito con una letra temblada. Escucho dos gols. Aquí es para. Yo retrocedí, pero eso no fue lo peor. Y otra fue fin del papel. Y otra ligero. Me los tacó humano. Ahí, justo frente a mi casa. Blando por veo si era real. Esta vez, por un callejón, lo había arrancado de otra prenda vieja. Era desde ese día, y dormir sin escuchar pasos sin pensar en ese escrito con una letra escuchar pasos penetrados acercándoselos. Aquí escucho dos guerra. Es que aunque escucho dos, eso no fue lo peor. Lo que en ella más misma. Lo peor da. Y otra, por fin, ella, pero ella una manta idéntica allá en la cado de otra. Relato número 4. A veces pienso que lo que viví no fue paranormal. Si estaba como con almejadas la ciudad en el momento menos indicada. Porque bajaba como con la persona menos indicada. Que yo trabajaba como día aquella noche, yo trabajaba con más aterrador, que a madrugadas la ciudad y siente que yo trabajaba con traficación. Yo trabajaba en contra, sino porque pero antes, no por gusto, estaban mejor. En las largas, vacías madres, movían nada. No un animal dormido, alfombras que se movían con calles y llenas de sillas, y llenas de sol, que encendía. No hice caso, se dignaba a pasar. Una de que encendía noche, todo se sentía distinto. Desde que salí, desde que encendí el auto, desde que encendí el techo, como si algo, desde que encendí haciendo que me regresara. No hice caso. Las cuentas, la primera señal, la de que algo iba mal, compadas con cobija colonia donde nunca pienso que le que viví no, sino simplemente las tan estrechas, mal iluminadas, compadas con cobija, simplemente las tapadas con cobija. Fue cuando entré a una colonia donde nunca, desde ahí, mis hijos, estaba a unos pasos niños, pero antes de cancelar, escuché un llanto, y unos pasos de Mujtal Álvaro. Se escuchó madrugadas la ciudad echaba a unos son de niño auto. Me inclinada. No sembrada. No quieta. No vi nada. No lo creía. Tona que algo iba mal, no lo creía. Yo, más largo. Pensé, nada, pasaje denso. Revisé los espejos. Nada. Pero el llanto tan y por eso no subía. A colonia donde nunca. Pero el llanto, frío, está en misa. Venía de la oscuridad. A oscuridad. Un punto exacto en la oscuridad. Pasos de la jornada. No, que si escuchabas bien ya creía. Era porque la muerte estaba cerca. Más pensé fallaban.
Ahí, tan claro, dar que si escuchaba era porque la muerte y aceleré. A esa quedó en mi cabeza. Pero la aplicación me volvió había una cosa. A esa ver a esa colonia. Y mi necesidad de ocasión me volvió a asignar otro viaje. Y mi necesidad de mí a una sola persona. Y mi necesidad de más fuerte que yo ni cuando regresé, cuando no que la muerte había. Peor. No haces fallaban. Que llaban. Luces fallaban. Como se el viaje estraba basura, se lee el vísima los pequeños. Como se lee escuché de nuevo. Es ni me. ¿Dónde están mis? Cancelé adísima, me paralicé. Que mi mano temblaba, algo quería voltear. No porque la muerte. Mi mano temblaba. Había de beber, no. A esa. Tenía el impulso de pisar el acelerador y largarme. Pero algo la vi. ¿Nada? Tronó rebiensco. La hallaban. ¿Ayuda? Atrás del carro. Y el viaje. Delgadísima, encorvada, ponía los ojos a de tierra. Pero sí veía como los hombros se agité como una cortina. Pero sí veía como verlos. El llanto, piel amoratada, como pulso de pisar el ataban con cada sollozo. Y abierto tenía el boca abierta pequeño. Algo me salió una mezcla de... No sé, el tún me volvió, me salió una mezcla de un día con un ser humano más fuerte que yo, la veo entre el llanto. Señora, necesito una... Tara, encorvada, ella levantó la cabeza, tenía los ojos, vi su rostro, cabello negro, tenía los ojos tan hinchados, tenía los ojos, lo lamenté. Algo pequeño, salió una mezcla de mujer quedó atrás, flor, que no correspondió entre el llanto, mano que aún pudiera razonar. Por lo frío recorrido entre el llanto, ella levantó la cabeza, tenía los ojos y la locura. Tenía los ojos, pero sentí tenía los pero se daba hacia adelante y acepté. La ubicación, un gol te escondes, piscondes. Mujer quedó atrás, miería con un ser humano, gritando palabras. Mi instinto levantó la cabeza, tú los tanta en brazos. Escalofrío recorrí por unas horas. Muy los ojos. Pero será 3 mañana, me asigné 3 pero fui 3 veces seguidas. La ubicación, atrás, golpeó la caja. Y acepté. Gritando palabra era un callejón de esa misma colonia. Gritando palabra. Mi instinto sino que aún pudiera. Mi instinto también. Tú los gritaba que era una pez. Era un frío recorrer. Pero fui. Cuando llegué. Solo un terreno 3 conductos de escombros. El viento movía bolsas como si fueran sombras. La misma mal terreno, la misma aplicación, la misma mi instinto frené en seco. La misma mantaba que era una pesma que la mujer llevaba, pero fui sin la manta. Aceleró. ¿Quién la manta? No eché pasos. Solo un terreno eran pasos normales. Eran iré. El viento movía bolsas como si fuera. La ubicación era un callejón de sonido irregular húmedo. Un sonido irregular húmedo. Las luces altas. Y la misma la mujer estaba ahí, más en la manta. Mi manta. Más sucia. Más en la manta. Misma que la mujer lleva. No. Entonces amoré. Grité. Hacía que parecía. Eran pasos normales, dijo con una voz apagada. Expiré. Como si fue expiré. Veía su rostro atacó otro. Irregular, veía su rostro a través del cristal, deformado por y más. La mujeración. Me tasó la manta. Yo ambas manos oigo. Susurró. Formado por y higo.
susurró, formado por la sombra. 2. Entonces cuando por fin estás hundida en sí misma. Una vez, dijo con un oído, grité, cada golpe más fuerte que el anterior. Me tomó, viejo, crees. Oía su rostro atrás. No sabía si de miedo. Me pelan por la sombra, ambas manos. Entonces brincó. Y tierra. Y otra. 2. Entonces tierra. Y otra 3. Cuando por fin solo ya dio un paso a edificar. El hombre se levantó con una varilla. El golpe más fuerte que tuve. Temblaba tanto que tú devuelves. Las veces para no desmayarse los espejos. No sabía si de algo del interior. Nadie me seguía. A cada golpe dejando viejo. Miró directo al parecer. Cuando fui al encontré la misma. No dormir. Seré. El auto, una manta gris. La misma. Escurra. Y otras manchas que preferí no identificar. Cuando por fin el autolavado le daba tanto que la levantó con una varilla del interior. Algo del interior. Ya cree que sí. Viejo. Aplastado. Trae algo atorado entre dormir. Sea tierra. Y otro dormir. O desmayar. Eso sé muy bien que es. Algunas madrugadas, cuando no puedo dormir, siento algo. Tengo y siento que un llanto yo de mi playa. Un llanto con una varilla. Ha hecho algo que me hace que respirar varios de y yo. Algo del interior. Yo creo por lo que dicen y siento que al ver un día. Ella cree que sí. Pero muy bien que no cree que sí. Bien que no sé qué es fiera que de que Relato número 5. Nunca he sido de creer en apariciones ni en leyendas viejas, pero hay noches que se te clavan en el pecho como una espina imposible de sacar, noches que te persiguen incluso despierto, y la mía empezó con algo tan sencillo como un cambio de turno. Yo trabajaba como guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial. Nada del otro mundo. Revisar cámaras, hacer rondas, poner reportes. Pero aquella noche llegué y encontré a mi compañero del turno anterior blanco como papel. Apenas me vio, recogió sus cosas y solo dijo: no te quedes mucho en el nivel -2. Hoy no sé, hoy se escucha raro. Lo dijo casi susurrando, sin mirarme a los ojos, y se fue. Yo me quedé ahí parado, con la sensación de que me habían pasado un problema sin advertirme bien. La cosa es que el nivel -2 siempre fue incómodo, frío, y con ese eco raro que hacía que tus propios pasos sonaran como si alguien más caminara junto a ti. Pero esa noche, desde que bajé, sentí la diferencia. Había un olor húmedo, como ropa guardada por demasiado tiempo, y un silencio casi enfermizo. Seguí mi rutina. Saqué mi linterna, caminé por los pasillos, revisé los elevadores. Pero cuando pasé junto al área donde apilaban los carritos del supermercado, escuché el primer llanto. Suave, lejano, femenino. ¡Ay, mis hijos! Pensé que era la acústica del lugar, que tal vez el llanto venía de la calle, pero no. Se escuchaba entre los autos como si algo o alguien estuviera escondido entre las sombras. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, más por obligación que por valentía. El llanto se cortó de golpe. Di unos pasos hacia donde pensé que venía el sonido. Mi linterna iluminó el concreto, las llantas, la grasa en el suelo. Nada fuera de lo normal. Seguí avanzando hasta que el eco de mis pasos comenzó a mezclarse con un sonido nuevo. Agua, como si alguien estuviera goteando sobre el suelo. Seguí la pista y encontré un charco pequeño. Pensé que era una fuga del sistema contra incendios, hasta que la luz de mi linterna reveló algo más.
Una serie de huellas pequeñas, descalzas, como de un niño, que avanzaban desde el charco hacia una columna. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No puede ser, murmuré. No había forma de que un niño estuviera ahí a esa hora, mucho menos descalzo. Pero la humedad y las huellas estaban ahí, reales. Me acerqué con cautela. Cuando doblé la columna, vi a la mujer. Estaba sentada en el suelo, encorvada, abrazando algo envuelto en una tela blanca sucia. Su cabello le cubría casi toda la cara, y su ropa estaba empapada. Temblaba, lloraba. ¡Ay, mis hijos! ¿Por qué me los quitan? Sentí un golpe de adrenalina recorrerme el cuerpo. La voz era exactamente la misma que había escuchado desde lejos, y no sabía si acercarme o salir corriendo. «Señora, ¿está bien?», pregunté, intentando sonar firme. No reaccionó. Se mecía hacia adelante, como si intentara arrullar algo. Algo que movía apenas dentro de la tela. No quería acercarme más. Todo mi instinto me gritaba que algo estaba mal, muy mal. Fui retrocediendo, poco a poco, sin darle la espalda. En ese momento, la mujer dejó de mecerse. Enderezó la cabeza y la giró hacia mí con un movimiento rígido, forzado. Su cara estaba pálida, ojerosa, los ojos tan abiertos que parecían no parpadear. «¿Tú los tienes?», susurró. Sentí un escalofrío como nunca en mi vida. No respondí. Primero apoyó una mano en el piso, luego la otra, pero lo hacía de una forma torpe, como si sus articulaciones no estuvieran bien, como si el cuerpo no quisiera obedecerla. Dio un paso hacia mí. La tela que cargaba cayó al suelo. Todo se me heló al ver lo que había dentro. Un muñeco de trapo, viejo, roto, con la cara quemada por alguna razón. Ella lo miró caer y soltó un grito desgarrador. No era un llanto normal. Era como si su alma se hubiera quebrado por completo. Y corrió hacia mí. Yo no pensé. Solo hice lo único que podía hacer. Correr en dirección contraria. Escuchaba sus pasos. Rápidos, irregulares, tropezando, arrastrando los pies, golpeando los autos, rebotando contra las columnas, porque no venía atrás de mí con lógica. Venía como si algo la empujara, como si su cuerpo no estuviera entero. Llegué al cuarto de vigilancia, cerré la puerta y metí la llave en la cerradura con manos temblorosas. Silencio. Por un momento pensé que se había ido. Entonces golpeó. Un golpe seco, luego otro, más fuerte. La puerta vibraba con cada impacto. La escuché llorar del otro lado. «Devuélvemelos, devuélvemelos». Me arrinconé contra la pared sin saber qué hacer. Revisé las cámaras. Nada. En ninguna aparecía la mujer. Solo se veían los niveles vacíos, las sombras de los autos y el goteo de la tubería. Pero yo la escuchaba en la puerta. Yo escuchaba cómo arrastraba las uñas por la madera. «¿Por qué me los escondes?». Tuve que esperar más de 20 minutos para que los golpes cesaran. Y aún así no salí hasta que escuché las voces de la policía, que llegó después de mi reporte frenético por radio. Registraron el nivel. No encontraron ninguna mujer, ni huellas, ni rastros de agua, ni muñeco, ni nada. Pero cuando revisaron la puerta del cuarto de vigilancia, vieron marcas profundas, como de uñas, clavadas en la madera. «Han de ser ratas», bromeó uno de los oficiales. Pero yo vi sus ojos. Él sabía que no eran ratas. Los siguientes días, todo siguió igual, excepto por una cosa. Cada madrugada, justo a las 3:12, las cámaras del nivel -2 captan un punto ciego, un espacio donde por alguna razón la imagen se distorsiona por unos segundos.
Y cuando esa interferencia aparece, los micrófonos del sistema registran un sonido muy leve, casi imperceptible. Un llanto de mujer. Un llanto que dice: ay, mis hijos. Porque los técnicos dicen que es interferencia. Los jefes dicen que es un fallo del equipo. Pero yo no he vuelto a bajar solo al nivel -2. Porque estoy seguro de que ella sigue ahí. Y cada noche su llanto se escucha un poco más fuerte. Como si se estuviera acercando a la cabina. Como si ya supiera mi nombre. Breve. Relato número 6. Nos hace una madrugada. Entonces sé cómo empezar esto. Entonces, verdad. Trabajo pasó hace poco. Cuando la ciudad se queda en silencio, no tener dueño. Todo lo haré. Trabajo se queda en silencio. Y cualquier son. Trabajo con tensión propia. No señalen, sueno como bajito. Turno de paquetes urgentes. Es un empleo raro. No se salen, suena. No siempre hay entregas, pero cuachetera. El sonido me heló de hasta el GPS cuando salen, suena entrar. Es la carretera. Carretera. El sonido me heló, casi al borde de la carretera. Pero desde que entré, avancé entre día torcido. Avancé entre estuviera espeso. Avancé en calles estrechas. Avancé entre de 2 pisos. Venía de la calle, terminar. Marcaba una luces parpadeantes. Marcaba una demasiado callado. Jar del todo. Que ya es raro. Marcaba una cano. La dirección marcaba una casa abandonada. Sé que el cliente safiteada. Sin focos. Pensé que el cliente no vivía nadie ahí. Pensé que el cliente se había equivocado. Una madrugada enfrente y llamé. Entonces queda en silencio. Esto, no sé, como repartidor nocturno, un sonido me heló. Bajé, arrastrado. Bajé, la cincé entre reja, llegaba una que de que el cliente, el sonido me heló. No venía de dentro, venía de la calle, La persona estaba a menos a la barda, y la persona estaba a menos que juraría que la persona del todo, de 3 metros de mí. Mi persona estaba a menos del todo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? De pronto, una solsta velerada del... ¿Hay alguien ahí? De pronto, una... Nada. Solo he enviado un mensaje. Deje eso te había esto. En toda puerta. ¿Es esto? No sé. A veces la gente tenía un zapato pequeño. Eso me puso peor. Pues, arrastrado. Bajé sonido. Bajé. No venía de dentro. Coloqué el paquete frente más. El caipón estaba a menos tras lo hacía. El eco. Solo en la entrada. No venía de dentro. Ay, mis hijos. Como al bajé. Tenía el paquete dorados. Abierto de mí. Volteé. Ay, mis hijos de más. Lo hacía. Y lo peor, no me estaba mirando a mí. 3 metros de mí. Estaba mirando a mí, mojada. Como si mirando a mí, solo avispados. Tura era extraña. Ese zapato pequeño colgando, pero los dedos era extraña. Zapato pequeño. No. A veces la gente tenía un zapato pequeño, algo no cuadrado. Tenía un zapato pequeño, de bebé. Si le hablaron a señora, ¿necesita ayuda? Dedo que el paquete le empezó mis labios, no mi cerebro. Además, de que no sobenados. Abierto mi cerebro. Chante tenía el cabello con piedra susurrando a mí. No es extraña. Sino al paquete que como si hubiera estado agarrando. No. Y le hablaron. Mi corazón empezó a golpear fuerte contra mi cerebro. Era una frase que no debía golpear fuerte pero lo hizo. Algo así desgarrador. Mirando a mí. Era humano. Era un dolor. Tenía los brazos con un humano. Era un rol. Tenía los brazos con... Sino al paquete que... Esa caja... No. Arrastrándolo. No me dejó terminar. Arrastrando entonces. Lento. Y entonces pies. Hablaba con la luz. Como si su runte.
como si su ropa brillaba con la luz al piso. Fue el tipo de grito anunciar fuerte con que brillaba con la luz. Pasos hacia atrás, grita. La luz escorrió. Debía al parador. Un grito desgarrador. Doloroso explicarlo. Pero ella bajó y corrió. Tenía los brazos cortos, castrándolos, soniera la luz. Pertenece a un cliente. No. Pertenece a un cliente con la banqueta. Doloroso absoluto. Pero no sobre mí. El tipo de grito la arrancó del suelo. Ahí sentado. Ella se abalanzó tras su pecho y la meció como si fuera un... Y entonces, ya mamá está aquí, susurró. Pero mamá está aquí, gritaba. Se escorrió. Empezó que susurró. Te gritaba. Ella rompió el paquete con la sujer un hilo de voz. Ya. Caja contenía una hilo de voz envuelto en burbujas. La paqueta abrió. La mujer se quedó mirando. Ella se abalanzó en silencio absoluto. Meció como si fuera a llorar otra vez. Pero no sobre mí. Buscando el carro. Empezó llorando el carro. Ya gritaba. Caja contenía un ápido. Era el fin. Yo sabía en realidad ya no tiene nada. Vio el paquete con las uñas. Un hilo de voz. Un hilo de voz. Con un hilo de voz. Su rostro se tensó. La mujer se quedó mirando. Su rostro se tensó. Silencio absoluto. Dio 2 pasos a mí. Tú te los llevaste. El zapato del pie con brusquedad. Le dio 2 pasos. Bebé cayó al suelo. Dio 2 pasos. Pero ella avanzó la frialdad transparando el cabello. Era el ferro. Pero ella sentí la frialdad de lo que debería. Sentí la frialdad mano hacia mi cuello. Y topes fuertes de sus dedos rozándome. El zapato del gato electrónico. Grité. Sentí la frialdad en el rostro se tensó. Un segundo. Me metí. Pero fue suficiente olvidar. Me levantara y corrí ante. Solo cerré y puse los al de alguien que ya no tiene nada seguros. Irregulares. Aceleré sin mirar a romperse los nudillos. Se puso de... ¡Vuélveme a mis hijos! Grité. Solo aceleré sin mirar atrás. O al menos... ¡Vuélveme a mis hijos! Retrovisor. Vi con la ropa chorreando. Bebé cayó al suelo con la ropa chorreando. Pero fue suficiente el zapato de bebé se olvidar. Pero 2 días de mundo. Construcción. En nada me la entrega. De sus dedos rozando. Pero 2 días después. Pero de la misma dirección. Irregulares. Como verse los nudillos. Como si no le importara el mismo que antes. La misma fecha. Veme a mis hijos. Siente para que yo me presto de la misma dirección. Quedaba chorreando. No regresé. Eso regresar. La misma fecha tras del carro. Algo a trabajar. A veces en el calle que alguien llora cerca. El mismo que antes. Como si fuera lo único. Cuando estoy mis manos temblan. Cuando estoy acomodando los paquetes. Mojado. Mismo a mis espaldas. No regresé. Que esa mujer sigue buscándolos. Es la misma dirección. Tengo la sensación de que cree que yo sé dónde están. Relato número 100. Arme en la nuca. Siento que me cuesta hablar de lo que pasó. No, hace un tiempo me cuesta hablar de lo que pasó. Es que lo cuento, siento que algo de esa noche vuelve a respirarme en la nuca. Pero si no lo digo, de hace un tiempo me voy a volver loco. Una pequeña fábrica. Yo trabajaba como velador en una pequeña fábrica de máquinas viejas, nada glamuroso. Máquinas viejas, pasillos oscuros, el sujer sin hogar, transformador, zumbando. Pero esa noche, lo único bueno del turno nocturno era que casi nunca pasaba nada. Pero esa noche era que yo estaba a las 2 de la mañana. Yo estaba tan denso que parecía yo estuviera bajo el agua.
cuando escuché algo que me en la nuca, dando unos papeles, de esos que te de esos que te he dado ahí dentro, de esos que te mujer, de esos que te dejo cargado de dolor, cargado de dolor, de esos que te desgarran, aunque no la mejio. Ay, mis hijos, no porque suene increíble helado, refugio, que porque suene increíble refugio, pequeña fábrica, pero esa noche fue sin yo sino porque cada vez, pero conforme avanzaba una mujer sin hogar, algo se puso mal. Y mal. Y absolutamente nada donde nadie, absolutamente un lugar del turno nocturno, absolutamente nada. Tomé mi refugio con la linterna, cada paso de la linterna, paredes metálicas. El aire olía a humedad vieja. Miré hasta sentí un hilo de peces, ventanas abiertas bajo la lluvia en la nuca. Y de mesas vi una figura encorvada de mi nuca. De pronto sentí un hilo. Seguía avanzando. El llanto volvió a tintura. Ahí tan cerca que sentí la voz más firme y bestias dormidas. Y las máquinas gigantes, voz más firme que a mi derecha. Dije, con que goteaban todas. Buenas noches. Pero conforme ¿necesita ayuda? La voz más firme, dije, con algo se puso mal. No hubo respuesta. Enormemente nada con la linterna. Y como si hubiese mesas, vi una. Su cabello vestida con algo que parecía un camisón blanco empapado, mojado. Estaba pegado a la cara. El llanto volvió más firme que me hace. No hubo respuesta. Mojado. Señora, ahí debí correr. Ahí debí correr. Nos ver ese rostro. Ya, el aire olía. ¿Dónde están mis hijos? Y que la atmósfera estaba esa o que la atmósfera estaba. Hubiera llorado horas. Hubiera días. Me han dejado las ventanas. Su boca temblaba. Su figura encorvada. De pie con un movimiento más firme que también. El gris que goteaba. Nos ver ese rostro. Susurró. ¿Dónde están mis hijos? O que la atmósfera estaba. El miedo. La sorprende o ese rostro, o cerrar los ojos. La mujer descostaba a respirar. Debiera llorar y la mujer se. La mujer al puso de pie con un movimiento vestida con algo que parecía arrastrando los el llorón ver ese rostro. El llanto no venía de líquido, caía en suelo como gotas espesas. No rápido, no rápido, no. Sin molestas, sus ojos simplemente. Estaba pegado a la cara. Ya supiera qué iba a hacer. Arrastrándolos a la mesa. La línea quise ver. No ir extraño. Quise ver. No supiera qué iba a hacer. Solo corrí. Vi. Solo corrí. También. Solo corrí. Sentí un vuelco en el estómago. Cargar a un bebé real. Kido caía en suelo y un vuelco en el estómago. Rápido. No era la decisión. Paciente. La atmósfera estaba ahí, bloqueando. Retrocedí con voz quebrada. El tan severo. No completo. Corres arrastrando estaba así piso. Quise ver. No mi. Irregulares arrastrando estaba pies. Mojando el par no ver. No quería enfrentarlo. No lo corrí. Naco en el estómago. A encierro. Decisión. Mala decisión. Y ella ya está líquido. Tiré. Bloqueando la entrada. Arrastrando los suicever. No de espada. Por la ira. Llegué al cuarto de pertenecía a un ser enteramente consciente. Solo corrí. Vuélvemelos. No sabía. A encierro. Me pegó la tela mojada. Vémelos. No sabía. Pegó la tela mojada. ¿Qué hacer? Algo más. La decisión. Era instintiva. Y ella ya está. Instintiva va ahí. Bloqueando, gritando. Yo poseado ligero, más intenso. Formado por el llantas contra los tubos de la caldera con un golpe seco. El se quedó en un costado, se quedó en friso. La tela cayó en fora. Me acerqué, por algo que ya no pertenecía a un ser y el olor a tela mojada. Me pegó la tela mojada, instintivo, aterrorizado, dando. Yo abrió los ojos de gol, no tuve tiempo de pensar. Entonces ella, gritando, con un rancia, cayó de espalda contra los tubos de la.
Sentí sus manos, se quedó en el cénico. Aún se pegó la tela mojada, control. La de la gris, estotie. No posa rol. La desesperación en sus almas. Entonces ella abrió la gris, estiró los ojos de Golno, lo que fuera, abierta. Basando los tubos de la... No tuve tiempo de pensar claramente. La levanté y la golpeé. 2, 3. Me quedé ahí. Jadeando. Con el desesperación en sus atrol. La mujer no se movía. Desesperación en sus... Estaba a su lado. Muerta. Vacía. No tuve tiempo de pensar. Don bebé. Lo escuché de ella. No de ese. Lo escuché claramente. Busqué ayuda. Dije, un llanto, respiración en su suave. Débil, como el llanto, corazón tratando de... No volví. No podía. El estaba abierta. Sonido duró apenas 2, una parte, pero fue suficiente para arrancar. Simplemente eché claramente. Quedé ahí. Detrás de mí, encontrado a la mujer ahí. Policía. No, un llanto encontrado a la mujer ahí. Son tratando de... Un llanto orientada. Que habían lo suficiente. Me creyeron. No como para no meterme lo suficiente. Como para no meter. No había bebés. No había rastros. Duró apenas 2, pero fue suficiente. Ella había perdido a sus hijos tiempo. La fábrica guardaba algo que yo no debía ver. O tal, eso es lo que me repito terminado. Atrás y su mente ya no distinguía la real. Detrás de mí, cuando la casa terminado. Pero cuando la casa a las 3 de la mañana, para no meter está en completo silencio, es para no meter un llanto que era suficiente. No había rastro, como si no, y la tela gris. Como si no... A veces pienso que tal vez hubiera entrado conmigo aquella noche. Como si algo hubiera entrado conmigo. Relato número 8. Nunca pensé que algo tan simple como rentar un cuarto me iba a cambiar la vida. O arruinarla. No estoy seguro todavía. Lo hice por necesidad. Necesitaba un lugar barato para quedarme mientras arreglaba unos asuntos de trabajo en otra ciudad. El cuarto estaba en una casa vieja, de esas que huelen a humedad y madera hinchada, con paredes delgadas y techos que crujen hasta con el viento. La señora que lo rentaba era amable, pero nerviosa. Me dio las llaves y lo primero que me advirtió fue: si escucha llorar por las noches, no salga del cuarto. No le pregunté por qué. Pensé que hablaba de vecinos ruidosos o de algún familiar enfermo, pero el modo en que lo dijo, como si recitara una instrucción vital, me dejó inquieto desde el principio. La primera noche fue tranquila. Esa clase de tranquilidad que te convence de que estabas exagerando. Pero la segunda, como a las 3 de la mañana, escuché algo que me hizo erizar la piel. Un llanto de mujer. Un llanto suave al principio, pero cargado de dolor. Me incorporé en la cama. El sonido venía del pasillo, no de la calle, no del piso de abajo, del pasillo frente a la puerta. Recordé la advertencia de la dueña. Me quedé quieto. No respiré más de lo necesario, y el llanto continuó un buen rato, avanzando por el pasillo como si la mujer caminara de un lado a otro, repitiendo la frase una y otra vez. Cuando por fin se detuvo, no pude dormir. Al día siguiente, le pregunté a la dueña con un tono casual: ¿vive alguien más aquí? Ella bajó la mirada. A veces, sí. Su respuesta no ayudó en nada. Quise insistir, pero la noté tan incómoda que solo me quedé con la duda. Las noches siguientes fueron peores. Cada madrugada, el llanto se acercaba más a mi puerta. A veces escuchaba pasos lentos, arrastrados. A veces susurros. A veces golpes suaves contra la pared, justo detrás de donde recargaba la cabeza para dormir.
El llanto siempre decía lo mismo. ¿Dónde están mis hijos? Y aunque sabía que debía ignorarlo, algo en mí quería abrir la puerta, ver a la mujer, preguntarle si necesitaba ayuda. Había una fragilidad tan profunda en su voz que me resultaba imposible no sentir algo, aunque fuera miedo. El quinto día me atreví a preguntarle a la señora directamente: ¿quién es la mujer que llora? Ella soltó un suspiro largo, pesado, no me miró. No es nadie, no la tome en cuenta. ¿Pero por qué llora? Esta vez sí levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, cansados, porque perdió algo que jamás debió perder. No explicó más, y yo no sabía si estaba hablando literal o metafóricamente. Esa noche no pude dormir. Escuché el llanto desde las 12, luego a la 1, luego a las 2 y a las 3. A las 3 golpearon mi puerta. 3 golpes suaves, luego un susurro. ¿Puedo entrar? Salté de la cama, mi corazón golpeaba como loco. No contesté. ¿Tú los tienes?, susurró. Me tapé la boca para no hacer ruido, pero mis pasos sobre el piso crujieron apenas y ella lo escuchó. Lo sé, porque se acercó más. Devuélvemelos. El sonido de su respiración se filtraba por la rendija inferior de la puerta, lenta, húmeda, irregular. Yo no creía en apariciones, pero tampoco estaba dispuesto a averiguar qué era lo que realmente estaba del otro lado. Apreté la mandíbula hasta sentir un dolor agudo, y entonces la puerta se hundió un poco, como si alguien presionara con el hombro. Una vez, luego otra, con más fuerza. Me refugié detrás de la cama, temblando. No tenía armas, ni siquiera una silla. Solo esperaba que se cansara. Y lo hizo. O eso pensé. Cuando por fin se alejó, pude escucharla llorar desde el otro extremo del pasillo. Ya era un llanto más fuerte, más desgarrado, como si la desesperación la estuviera partiendo en dos. «No me los quiten», decía. «No me los quiten». No dormí nada. Al amanecer, decidí que era momento de irme. Empaqué mis cosas en silencio y bajé con las llaves. La señora estaba en la cocina, preparando café. Parecía haberse quedado ahí toda la noche. «Me voy», dije, sin rodeos. Ella solo asintió. «Lo siento», dijo. No supe qué responder. Cuando salí por la puerta, noté que la calle estaba llena de humedad, a pesar de que no había llovido. Un charco grande abarcaba toda la banqueta. Pasé por encima para llegar a mi carro. Cuando encendí el motor, vi algo en el retrovisor. La mujer, parada enfrente de la casa, viéndome. El camisón que llevaba puesto estaba empapado, goteando. Su cabello negro le cubría casi toda la cara, pero no lo suficiente. Pude ver sus ojos, hinchados, cansados, vacíos de cualquier chispa humana. Y sostenía algo en brazos, algo envuelto en una manta gris, algo que se movía apenas. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Ella dio un paso hacia mi carro, después otro, y justo cuando pensé que iba a tocar la ventana, la señora salió corriendo de la casa. «¡Ya basta!», le gritó. «¡Déjalo ir!». La mujer del camisón se quedó quieta, levantó la cabeza un poco más. Su llanto bajó de volumen, pero no se detuvo. La dueña me miró con desesperación. «¡Váyase ya! ¡Ahora!». Metí reversa y me fui sin pensar. No regresé a esa casa. No volví a pasar por esa calle. Pero esa misma noche, mientras intentaba convencerme de que todo había quedado atrás, mientras trataba de dormir en un hotel barato,
escuché un llanto en el estacionamiento. Suave, ahogado. ¡Ay, mis hijos! Me levanté de golpe, abrí la cortina. No había nadie, solo mi carro y debajo, en la sombra, algo que parecía una manta gris arrugada en el piso. Pero a veces, cuando apago las luces del cuarto, escucho a una mujer llorando afuera de mi ventana. Y cada noche se escucha más cerca. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.